Hola hermanos, buenas noches. Damos gracias a Dios por sus vidas, por la obra que hace en ustedes por medio de su palabra y por la guía de su Espíritu Santo. Continuamos con la serie que estamos viendo a través del Ministerio de Restaurados por Dios para los matrimonios, que tiene como título el significado del matrimonio. Y mira hermano, hemos estado aprendiendo que hay roles de Dios, porque al crear el matrimonio Él lo diseñó de esa forma, ¿no? Tanto para el esposo como para la esposa, de los cuales Satanás, como príncipe de este mundo, ha golpeado constantemente. Y aunque en estos tiempos ha sido más recio el ataque, aún habemos matrimonios que Dios ha preservado para bendición en nuestras generaciones. Mencionábamos la clase pasada que al ser Dios el creador del matrimonio y la familia diseñó el matrimonio para que sea así, ¿no? Que el hombre sea cabeza de su hogar y la mujer es ayuda idónea. Veíamos que cuando hablamos de la sumisión, pues hoy en día grupos sociales lo ven como una ofensa, como algo arcaico, porque la mujer ha sido objeto de represión y el hombre pues de autoritarismo. Y es la consecuencia del pecado, lo veíamos la clase pasada, pero pues nuestro Dios por medio de su palabra nos muestra que esa no es la forma en que estableció los roles del hombre y la mujer, sino es la sumisión en la que los dos como hijos de Dios deben andar, lo cual es algo glorioso y de bendición dentro del matrimonio verdaderamente cristiano, porque Él ha dicho en 1 Corintios 11:3, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y veíamos que la sumisión de Cristo en la obra de salvación no provocó que disminuyera su divinidad, ni su autoridad, ni su belleza. Y en su humillación, tomando forma de hombre, nos sirvió para reconciliarnos con Dios. Ahora, no solo a la mujer se le instruye que debe someterse a su esposo como al Señor, sino que primeramente el varón, el esposo, ha de someterse a Cristo siendo la cabeza de su hogar, pero a la vez tomará la posición de siervo como a su Señor. Mira, la versión Dios habla hoy de Mateo 20, 25 al 28 dice, pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben entre los paganos, los jefes que gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos, pero entre ustedes no ha de ser así, al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás, y el que quiera entre ustedes ser el primero debe ser su esclavo. Porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por la multitud. Hermanos, Cristo no vino con pompa y gloria, sino como un hombre en una vida humilde. Jesús trabajó por hacerlo bien, proveyó de sus necesidades aún en medio de los peligros y el sufrimiento que recibió, al punto de dar su vida por nosotros. Pregunta, ¿no debería de ser nuestra vida como esposos y esposas así? Aquí solamente medítalo, hermano. Ahora, en este sentido, tanto la esposa y el esposo cristiano, que son verdaderamente hijos de Dios, pues han de ser un reflejo de sumisión y de servicio de Cristo dentro de su matrimonio. Pues dice Pablo también en su primera carta, en la primera carta de Pedro, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Por eso en el matrimonio cristiano entendemos que el autoritarismo, la rebeldía a la autoridad, pues no tiene razón de ser, sino que la sumisión es el rol del esposo y la esposa cristianos, que se debe de dar conforme al orden que Dios ha establecido, el cual
ha de darse en reflejo del carácter de Cristo entre cónyuge en amor, en honra y alabanza a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo. Y mira, esta clase, continuamos con la enseñanza de esta serie, que tiene como título el rol del esposo y de la esposa para vivir sabiamente, pero segunda parte. Hermanos, cuando miramos en las Escrituras el ejemplo de Cristo de amor, de sumisión y de servicio hacia sus discípulos, y escuchamos por medio del apóstol Juan lo que nuestro Señor dijo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 13 verso 15. Y estas palabras las dijo nuestro Señor Jesucristo cuando lavó los pies de sus discípulos, enseñándonos una lección de humildad en la que por medio de su ejemplo deberíamos incluso de considerar los oficios más humildes para beneficio de los demás. Y esta es la vida del esposo y de la esposa cristiano, porque dice nuestro Señor, nuestro Dios a través del apóstol Juan, también en su primera carta, capítulo 2, verso 6, dijo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora, siempre o desde que tengo yo uso de razón se ha dicho que el esposo es quien debe de trabajar y proveer a su familia, pero de forma impuesta, y que debe de mandar en la casa, y la mujer debe de quedarse a cuidar a los hijos, realizar las actividades de casa. Por tanto, hermano, las actividades que está obligado a hacer el esposo es solamente trabajar y trabajar y trabajar para darle a su esposa y a sus hijos lo que nunca tuvo. Y al hacer esto, él se gana el derecho de que lo traten como un rey. Cuando está en casa, se sienta, le traen las pantuflas y la mujer le sirve de comida, etcétera, etcétera. En cuanto a la mujer, al ser quien lava, plancha, hace los quehaceres de la casa, recoge a los niños de la escuela y pues hace los demás quehaceres, pues se gana el derecho de pedirle al esposo la tarjeta de crédito y gastar dinero, pues porque ella es la dueña de sus quincenas, lo cual esta forma de pensar y otras que se han añadido en estos tiempos han hecho que el rol del esposo y la esposa en cuanto a las actividades que deben de hacer cada uno en el matrimonio cada vez estén más alejados de la verdad bíblica. Pero a fin de renovar nuestro entendimiento a través de las Escrituras, es necesario entender que el esposo y la esposa somos dos personas dotadas de capacidades y habilidades diferentes. Hermanos, el plan de nuestro Dios al crear el matrimonio entre un hombre y una mujer, pues no era solo para que físicamente y emocionalmente fuéramos diferentes y ahí la lleváramos, o como dicen algunos, le echáramos ganas. No, hermanos, sino para que esas diferencias se integraran en plenitud, en esa unidad. Por eso dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Entonces, en ese sentido, hermano, cuando nosotros tomamos el ejemplo de la relación entre nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, que incluso mencionamos la clase pasada, Jesús estuvo dispuesto a renunciar de su gloria para humillarse tomando esa forma de hombre y entregarse en sacrificio voluntario para la salvación de quien no lo merecía, en este caso nosotros, ¿no? Lo que hoy vemos en las familias, autoritarismo o que se quieren empoderar, es una distorsión del verdadero modelo y de la realidad del pecado en el corazón del hombre. Los esposos sin Dios quieren ensoberbecerse de sus esposas, siendo esos tiranos autoritarios, despreciando o haciendo comentarios despectivos hacia sus esposas, pues simplemente le restan importancia a las cualidades que tiene su esposa. En cuanto a las esposas sin Dios, le restan importancia a las cualidades femeninas de ser esposas virtuosas al desempeñar el rol de ayuda idónea y quieren
ahora comportarse con ideas cerradas de una falsa masculinidad, como el dominar, la presunción y la insensibilidad, y a eso le llaman empoderarse. Y la naturaleza caída tiende a desprestigiar aquello que no entiende, pero entre creyentes no ha de ser así. Por eso te animamos a examinarte y a preguntar a tu cónyuge si en alguna ocasión has actuado así, para que te arrepientas y corrijas como hijo de Dios. Y ahora, como hombres y mujeres que hemos sido regenerados en Cristo, tenemos una seguridad profunda e inamovible. Sabemos quiénes somos en Él, y eso nos libera del impulso humano de despreciar cualidades o diferencias de nuestro cónyuge, así como de las tareas que debe de realizar cada uno en el matrimonio, en sus roles respectivos, como cabeza de su hogar y como ayuda idónea. Y mira, y aunque hay muchos esposos que serán tentados a tratar de dominar a su esposa, y las esposas estarán tentadas a ocupar la autoridad que el esposo tiene en su hogar, como lo mencionamos, como lo vemos en el Génesis, ¿no? Capítulo 3, verso 16, que dice, el Señor, nuestro Dios, dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hermanos, yo espero que tu respuesta como hijo de Dios dentro de tu matrimonio muestre que el que domina tu corazón es Dios. Porque un hombre que ejerce su autoridad en el matrimonio nacido de un amor ágape se mostrará como una autoridad, pero a la vez como un siervo que sirve a su esposa, mostrando una autoridad responsable, y a su esposa, y no le costará, más bien, y a su esposa no le costará el someterse a su esposo, siendo esa ayuda idónea. Entendiendo lo anterior, hermanos, las escrituras no proporcionan una lista de qué es lo que debe y no debe de hacer el esposo como autoridad en su hogar, ni tampoco hay una lista para las esposas. Lo que sí es que hay principios que Dios nos da para el matrimonio cristiano. Ejemplo para los esposos, ¿no? El apóstol Pablo nos dice que el esposo dice, amad a vuestras mujeres, ¿no? En Efesios capítulo 5, verso 25 lo vemos, lo cual, como lo menciona Pablo, hace una comparación de lo que somos dentro del matrimonio, y debe de llegar a la estatura de la relación entre Cristo y su iglesia. Hermano, la dirección del marido sobre la esposa es como la dirección de Cristo sobre su iglesia. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Por tanto, hermanos, el amor que tengo por mi esposa se supone que debe de ser como el amor de Cristo para su iglesia, ¿no? Por eso también dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, en el mismo capítulo 5 de Efesios. En cuanto a sacrificio, hermano, Cristo es nuestro modelo. En cuanto al amor, dice la primera carta de Juan en el capítulo 3, verso 16, dice en esto, hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Jesús mismo dijo, nadie tiene mayor amor que el que pone su vida por sus amigos. Y el apóstol Pedro, que también era casado, nos dijo, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Pedro no está diciendo, mira, trabaja arduamente para que a tu esposa no le falte nada, solo regálale flores el 14 de febrero, o si le ayudas a lavar los trastes te vas a ganar su amor y confianza. Claro que no dice eso. Pedro nos está diciendo que al considerar a nuestra esposa como alguien completamente diferente a nosotros, siendo vaso frágil, coheredera de la vida, hermana en la fe, nosotros, bueno, los varones, obviamente le deben a ella sacrificio y protección. Por eso, en cuanto a las actividades que hay en casa, el hombre debe de participar, y eso no le va a restar a su rol de autoridad ni de cabeza en casa. Y si tu esposa a lo mejor requiere ayuda a servir para lavar los platos, para, no sé, tender la cama, llevar a los niños a la escuela, pues
Mostrará una autoridad sensible que comprende y sabe la necesidad de la esposa. ¿Cuántas esposas saben que las actividades en casa pues son arduas y más cuando están los hijos? Y todas lo sabemos y es necesario que como esposos platiquen cuáles son las necesidades en su matrimonio y cómo puede suplir en ese servicio uno al otro. Mira, en ocasiones esas necesidades se convertirán cuando, digamos un ejemplo, ella tiene muchos quehaceres en casa y necesita que nosotros como esposo le sirvamos, ¿no? Aligerando su carga, lavando platos, haciendo la cena, etcétera, etcétera. Ahora, en cuanto a las esposas, de nueva cuenta, la Biblia no dice las actividades que debe de realizar, pero sí como esa sumisión, esa ayuda idónea, pero sí debe de mostrar esa sumisión voluntaria, siendo cuidadora de sus hijos, de su casa, y ella debe de realizar las funciones necesarias para cumplir con esta encomienda, pero no significa que ella nunca deba de trabajar, ¿no? Ejemplo, hay personas, cristianos que dicen que la mujer no debe de trabajar porque el esposo es quien debe de proveer para su casa, y es una verdad, la vemos en la palabra, ¿sí? Algunos hasta citan lo que vemos, lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? En su primera carta, que dice que porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que no creen, ¿sí? Pero hermano, mira, pero ¿qué pasa, hermano, cuando vamos a la palabra de Dios y vemos un ejemplo? Cuando pasan los tiempos de escasez, ¿no? Que el esposo pierde el trabajo, pero la mujer tiene talentos. Y vamos a Proverbios 31, donde dice que esa mujer virtuosa que teme a Dios, se ciñe sus fuerzas con sus lomos y se ciñe de fuerza en sus brazos, lo que significa que tiene la capacidad de trabajar. Y más adelante dice que esa mujer ve sus negocios. Y más adelante dice que ella hace y vende telas. Entendiendo que el esposo y la esposa tienen capacidades diferentes y de que nuestro Dios pues nos llama a ser una sola carne, es que en este pasaje de Proverbios no nos dice en qué momento la esposa empezó a trabajar, pero sí nos muestra una mujer cuidadora de su casa, incluso los hijos y el esposo la alaban. Ejemplo, ¿qué hay de esos tiempos en que despiden al esposo cristiano y a la esposa que también es cristiana, que a lo mejor ella tiene talento para otras cosas y en esa unidad deciden que trabaje ella y a lo mejor en eso le va bien y ella contribuye en las necesidades económicas, pero ella al entender que esa ayuda idónea por el hecho de que su esposo no tenga trabajo y ella lleve dinero a la casa, esto no significa que ella ya es la autoridad, sino más bien reconoce que su esposo es la autoridad que Dios le dio y le ayuda por medio de sus talentos en esto. En esa prueba, ¿no? Mira, otro ejemplo que pasa cuando las esposas, digamos, respecto a las esposas, cuando dan a luz no están embarazadas y no pueden hacer los quehaceres. Y no está la mamá o no está la suegra para atender esas partes. Pues los esposos cristianos entendemos que sí somos autoridad, pero también somos siervos, ¿no? Y podemos de proveerle en ese tiempo la ayuda a nuestra esposa para hacer los quehaceres de la casa, para limpiarla, para hacer la comida, o si ya hay los hijos, para poder hacer la tarea con ellos, tener ese cuidado, ¿no? Porque el esposo cristiano entiende que esas actividades no demeritan la posición que Dios le dio como autoridad, sino que la engrandece porque imita a Cristo, quien sirvió primero nos sirvió primero a nosotros. Otro ejemplo, y a mí me ha pasado, ¿no? Hubo un tiempo en la que mi esposa trabajaba y yo no tenía mucho trabajo, y a mí me tocaba realizar las actividades en casa. Y en una ocasión yo le dije, Señor, pero yo ¿por qué debo de estar aquí? Se supone que yo soy la autoridad. Y Él en su grandeza me dijo, es que te estoy mostrando que la mujer cuando está en casa su trabajo es arduo, pero también estoy mostrando a tu esposa que cuando sale a trabajar su trabajo es arduo, ¿sí? Y en otra ocasión me dijo, ¿sabes qué? Es que así como tú limpias tu casa todos los días, yo limpio la mía.
Hermano, cuando nosotros entendemos que las actividades de la casa en unidad, en comunicación, podemos realizarla uno al otro para podernos edificar, para podernos servir, pues va a ser de bendición, hermano. Muchos esposos cristianos piensan al llegar a casa con sus esposas e hijos que la esposa a lo mejor se la pasó viendo el teléfono, la televisión, y muchas esposas cristianas también piensan que sus esposos solo van al trabajo como si salieran a pasear con los amigos. Pero sabemos que no es así. Cada uno como hijos de Dios, si caminamos en temor a Él, debemos de tener en mente que nuestro cónyuge trabaja y a veces es arduo. Por tanto, es necesario que nos entreguemos en servicio a él o a ella, ayudando en labores del hogar, apoyando en los tiempos de escasez, cuidando a los hijos, siempre en el camino de la sumisión y temor a Dios. Habrá tiempos en que el esposo encuentre un buen trabajo y ya no sea necesario que la esposa apoye en la parte económica. Habrá a lo mejor también tiempo en que la esposa ya no tenga responsabilidad del cuidado de los hijos porque pues estos ya son adultos o ya se casaron y ella puede dedicarse a la palabra o en sujeción al esposo a seguir trabajando. Pero hay una advertencia en cuanto a esto. Muchas de nosotras como esposas estaremos tentadas que al pasar esos tiempos de escasez nos demos cuenta de que podemos contribuir económicamente a nuestro hogar, incluso más que nuestro esposo, y querramos continuar trabajando, pero si no lo hacemos bajo la guía de Dios y en sumisión a nuestro esposo, ese trabajo, ese talento, lejos de ser de bendición, será de tropiezo para nuestro matrimonio y nuestros hijos, porque no será la voluntad de Dios para nuestras vidas y podemos caer ya en el descuido de nuestra casa y de nuestros hijos. Incluso en esas circunstancias los esposos también estarán tentados a incluso abdicar su responsabilidad de proveer a su hogar, como muchos ha pasado, ¿sí? Porque a la esposa le va mejor económicamente en su trabajo, pero si caes en esa tentación, hermano, lejos de ser de bendición para tu vida, será de tropiezo también. Hermanos, cada familia, cada matrimonio tiene actividades diferentes, pero la Biblia no nos instruye a que como cónyuges llevemos a cabo esos dones en una lista, ¿no? Sino en unidad, y que además de esas actividades que el esposo y la esposa realicen en casa, la palabra de Dios nos muestra en cuanto a las esposas, se les exhorta de forma directa y con mayor frecuencia a hacer esa ayuda y a dar ánimo al esposo, como lo vemos en la primera carta de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 y 2. Y más directamente y con mayor frecuencia el cuidado de los hijos, ¿no? Y de la marcha del hogar. A los maridos, hermano, se nos exhorta más directamente y de mayor frecuencia a ser líderes, a proveer para su familia, a protegerla, cumpliendo con sus obligaciones respecto de la crianza de los hijos. Lo vemos en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 4. Hermanos, al aceptar someternos al modelo del matrimonio instituido por Dios, hace que tengamos conciencia de una parte más profunda que nosotros mismos, como hombre o mujer, proporcionando a la convivencia en el matrimonio mayor amplitud, una visión más amplia, un sólido equilibrio, ¿sí? Las cualidades de nuestro cónyuge van a ser una influencia positiva, generando esa fuerza productiva, de ternura y cumpliendo con el servicio mutuo en beneficio de los dos. Cuando el pecado ha distorsionado los roles del esposo y la esposa, un hijo de Dios no ha de echar por la borda el rol que Dios nos dio. También vemos que las escrituras dicen respecto del rol de la esposa, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y este siempre ha sido el estándar. Esta no es alguna tendencia nueva, sino que siempre ha sido así. Dios siempre ha deseado que las mujeres tengan un espíritu afable y apacible. Él siempre ha deseado que seamos sumisas a nuestros propios maridos, y una esposa cristiana está en sumisión a su esposo.
Concluyendo, hermanos, el orden de la creación ha colocado al hombre en un lugar de autoridad y liderazgo y a la mujer en un lugar de sumisión. Ella debe mantener la marcha de esa sumisión y el hombre la marcha de ese liderazgo responsable que se esfuerza en el amor que Cristo mostró en la cruz de la iglesia. Por tanto, vivir sabiamente implica llevar a cabo un servicio como esposo y como esposa, en unidad, en comunicación, entendiendo los roles que nuestro Dios les ha dado a cada uno. Vivirlo de esta manera será de bendición para tu familia. ¿Sí? Hermanos, concluimos esta clase. Si Dios permite, nos vemos la siguiente enseñanza. Y bueno, Dios los bendiga, hermanos. Dios les bendice, hermanos.